Saludos, mi nombre es Richard Labrador, docente de nuestra casa de estudio de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y con el grato placer de darles la bienvenida a una sucinta disertación para poder explicar un importante mecanismo recursivo extraordinario como lo es el recurso extraordinario de revisión constitucional. En este video tocaremos aspectos generales, marco legal, aspectos procesales que son muy importantes abordar para aquellos que deseen conocer este mecanismo constitucional y que es parte de los estudios de la especialización en gestión judicial de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es menester recordar que el recurso de revisión constitucional es un recurso extraordinario. Ok, hagamos una pausa. ¿Qué es eso de extraordinario? Los recursos se dividen en ordinarios y extraordinarios. En nuestro caso muy particular, el carácter extraordinario radica básicamente en tres aspectos. El primero, que solo pueden ser interpuestos en casos específicos. El segundo, que los motivos son expresamente señalados por la ley. Y el tercero es que estos son admitidos de forma excepcional. Por lo tanto, partiendo de lo anterior expuesto y volviendo al tema central, quedamos que el recurso de revisión constitucional surge a partir de nuestra Constitución vigente, el cual, bajo reformas incluidas en el sistema de justicia, especialmente en lo que respecta al Tribunal Supremo, siendo una de las más resaltantes las facultades expresas que se le otorgaron a la Sala Constitucional, entre las que resalta el mecanismo de revisión de sentencias definitivamente firmes, de amparo constitucional y del control de constitucionalidad de leyes y normas jurídicas. Es menester destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha considerado la revisión como una facultad o también como una potestad, y esto lo vemos reflejado en la amplia gama de jurisprudencias al respecto, estableciendo que la revisión nunca va a constituir una tercera instancia, ojo con eso, ni tampoco un recurso ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones o injusticias, sino una potestad extraordinaria y excepcional de la Sala Constitucional. Y entonces la pregunta, ¿y para qué es esto entonces? Debemos recordar que la revisión constitucional es un mecanismo de garantía constitucional. ¿Quiere decir esto? Que tiene tres aspectos básicos que lo reafirman, porque su finalidad es mantener la uniformidad de los criterios constitucionales en el resguardo de la garantía de la supremacía constitucional, en primer lugar, y la efectividad de las normas y principios constitucionales en nuestros tribunales, para que la tercera premisa nos reafirme o nos garantice la seguridad jurídica. Ahora bien, el recurso de revisión constitucional se encuentra establecido en los artículos 335 y 336, numeral 10 de nuestra Constitución. El primero, es decir, el 335, es donde se le confiere a la Sala Constitucional como la sala garante de la supremacía constitucional y la efectividad de las normas de todas las salas del país, como último intérprete de la Constitución. Y el segundo artículo, es decir, el 336, numeral 10 específicamente, nos define las competencias para llevar a cabo dichas revisiones, pero bajo los requisitos que sean sentencias definitivamente firmes y que versaren exclusivamente sobre amparo constitucional y sobre el control de la constitucionalidad de las leyes y normas jurídicas. Esto surgió desde el inicio, pero es pertinente aclarar que el derecho y las leyes son tan dinámicas y cambiantes como la sociedad misma que se somete a ellas. Y es por ello que entre número grande de jurisprudencias que fueron apareciendo en pro de ir perfeccionando este mecanismo jurídico y las últimas competencias otorgadas a la Sala Constitucional, donde en la Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2022, es decir, muy recientemente, específicamente en su artículo 25, que contiene los numerales 10, 11, 12 y 18 del mismo artículo,
amplían ese campo de acción de la revisión constitucional, donde de solo versar los supuestos de amparo y constitucional de normas y leyes, estos se amplían en los siguientes. Mantiene los supuestos en materia de amparo y constitucionalidad de leyes y normas y se amplían adicional a las sentencias de las demás salas que violen principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución, tratados, pactos, convenios internacionales ratificados por la República. Adicional, también se incluyen las sentencias de las demás salas que sean consecuencias de ¿qué? De errores inexcusables, dolo, cohecho y prevaricación. Se incluyeron para revisión constitucional también las sentencias que violen no solo la Constitución misma, sino los derechos constitucionales y garantías. Y adicional, se agregaron con las competencias de las sentencias que se aparten de la doctrina de la Sala Constitucional, sean vinculantes o no. Así como es importante los supuestos de atención de la revisión constitucional, también es importante los criterios de admisión. Entonces, los supuestos de inadmisibilidad lo observamos en nuestra jurisprudencia, que ha venido aplicando la siguiente. Tenemos que la Sala Constitucional declara inadmisibles las solicitudes de revisión cuando estas sentencias no se encuentran definitivamente firmes por no haber agotado los recursos dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico. Eso lo pueden ver en la sentencia de la Sala Constitucional, la número 60, de fecha 24 de enero del 2002. Asimismo, también se declaran inadmisibles las solicitudes de revisión que contengan las pretensiones de amparo constitucional por inepta acumulación de pretensiones y procedimientos. Obviamente el amparo constitucional tiene sus procedimientos y la revisión el suyo, entonces es la acumulación, una inepta acumulación de pretensiones. Eso se encuentra en la sentencia de la Sala Constitucional, la 3516 de fecha 17 de diciembre del 2003. De igual manera, se declaran inadmisibles las solicitudes de revisión que no acompañen la copia certificada de la sentencia cuya revisión se requiere. Ojo con eso, o sea, si en algún momento ustedes van a proceder a una revisión constitucional, deben, a juro, solicitar la copia certificada de la sentencia, porque eso va a acompañar junto con la solicitud, y eso está establecido en la sentencia número 2217 de la Sala Constitucional de fecha 7 de diciembre del 2006. Por otra parte, también se declaran inadmisibles las solicitudes de revisión constitucional que resulten ininteligibles. ¿Qué quiere decir eso? Solicitudes que no tienen sentido, están mal redactadas, son incoherentes. Ojo con eso en la redacción de una solicitud. Recuerden que lo están llevando al más alto tribunal. Imagínense qué bochorno estar redactando una revisión constitucional falto de sentido, carente de lógica jurídica, porque obviamente será una declaración de inadmisibilidad, y eso se encuentra en la sentencia de la Sala Constitucional, la número 1988 de fecha 21 de noviembre del 2006. Así también la Sala ha establecido como causal de inadmisibilidad el hecho de que el presentante de la solicitud no se haga asistir por un abogado. Fíjense, aquí hay tres supuestos. Primero, que venga sin un abogado. Que aunque venga con el abogado, no presente un instrumento, como es el caso del poder, para representarlo. Y la otra premisa es que aún teniendo el poder, el abogado debe decir en dicho poder de manera expresa que tiene la facultad para interponer una solicitud de revisión constitucional. Ojo con eso, debe estar expreso en el poder que va a hacer una representación de una revisión para interponer solicitud de revisión constitucional. Entonces, recuerden esas tres premisas, podrían ser causales de inadmisibilidad si obvian eso. Y de manera final podemos decir de las causales de inadmisibilidad, la Sala ha establecido como otra causal el hecho de que el solicitante de la revisión constitucional carezca de un interés particular, personal o directo en la solicitud de legitimación.
¿Qué quiere decir eso? Sencillamente que debe poseer cualidad o capacidad legal. Debe ser, a juro, debe ser condición de parte o inclusive de un tercero en ese proceso que se está solicitando la revisión. De no ser así, obviamente será inadmisible. Esa explicación la pueden buscar ustedes en la sentencia de Sala Constitucional, la número 2862, de fecha 22 de noviembre del 2002. Con respecto al procedimiento que se efectúa de revisión constitucional, debemos dejar claro algo. Cuando se crea nuestra Constitución en el año 1999, que se incluye ese mecanismo de revisión constitucional, lamentablemente para ese momento no se tomaron las previsiones de generar un proceso, ni tampoco en la antigua ley del Tribunal Supremo de Justicia contemplaba eso, de tal manera de que cuando surgió, crea esa laguna, digamos, legal, se vieron forzados a través pues, de la sentencia de la Sala Constitucional, sería la 93, del 6 de febrero del 2001, se establecen los requisitos para interponer el recurso de revisión constitucional, su procedimiento y las sentencias de que pueden ser objeto del mismo. El proceso concluyó pues, en las motivaciones para decidir en dicha sentencia, es que el proceso de apelación contenido en la Ley de Amparo y Garantías Constitucionales sería el más idóneo. ¿En dónde se encuentra este? Bueno, en esta ley que acabo de nombrar, en su artículo 35. Debemos recordar que el recurso quedó conformado en nuestra Constitución desde el 99, y estoy reiterando esto porque existía ese vacío, pues para el momento de la sentencia mencionada no había habido solicitud alguna. Entonces se vio forzado a través de esta sentencia realizar el procedimiento o establecer pues en esa sentencia el procedimiento que se iba a llevar a cabo de revisión constitucional. Y por supuesto, a través de todo ese tiempo se ha ido perfeccionando a través de jurisprudencia que han ido como acomodando pues este procedimiento. Con respecto al procedimiento de revisión constitucional, lo vemos, ya previamente habíamos conversado, de la sentencia 93 de Sala Constitucional, el expediente 001529 del 6 de febrero de 2001, donde se estableció los requisitos para interponer el recurso de revisión constitucional, es decir, el procedimiento y las sentencias que pueden ser objeto de la misma, que ya eso lo hemos visto en temas ya expuestos anteriormente. Entonces, si observan ese esquema, bueno, hay un escrito de solicitud de revisión. Obviamente, entonces, el que quiera pues, ejercer este tipo de recurso debe saber que, bueno, ya lo que hablamos allí, esas causales de inadmisibilidad, ojo con esas fallas allí, y los supuestos de las motivaciones, pues que son la amplia gama de sentencias que ampliaron pues de solo de amparo y de la constitucionalidad de leyes y normas, vieron el gran abanico que ahora puede ver la revisión constitucional. Saber para esa admisión, bueno, que ser sentencias definitivamente firmes. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, una sentencia que ya no ha agotado todos los recursos posibles para poder solventar pues la contradicción de la sentencia con lo que requiere el afectado de esa sentencia. Y bueno, recordar que este tipo de recurso no tiene apelación, o sea, este ya es la última instancia posible que exista en nuestro marco jurídico procesal venezolano. Sin embargo, bueno, hay el auto de admisión que haya cumplido o no haya incurrido en las causales de inadmisibilidad. Esto suele ser de 3 a 5 días aproximadamente. Viendo el esquema, bueno, se habla de que si hay o no un contradictorio, y si hay un contradictorio hay una audiencia. Esto ya se ha dejado en desuso y bueno, viene el auto de admisión. En la vida real, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se introduce la solicitud de revisión constitucional que haya cumplido con que la sentencia a la cual se está buscando anular tenga las causales pues, de las que puede atender la revisión constitucional, que no tenga ningún tipo de inadmisibilidad
y ahí inmediatamente lo que hace la Sala Constitucional es que asigna un magistrado ponente, le entrega la sentencia. Recordar que esa sentencia debe ir con un abogado con el poder y cuyo poder debe incluir expresamente que es para interponer la solicitud de una revisión constitucional. Ojo con eso. Y lo que va a suceder es que en 30 días, generalmente un poco más suele suceder, el magistrado ponente va a dar su respuesta o su veredicto, su sentencia, en donde expondrá si es con lugar o sin lugar el objeto de la revisión. Y sabiendo que, bueno, sin lugar, bueno, ya ha agotado todas las vías posibles dentro del ámbito procesal venezolano. Y bueno, y si es con lugar, bueno, inmediatamente la sentencia es totalmente anulada, tomarán los correctivos para restaurar pues esa, digamos, derechos y garantías constitucionales que esa sentencia pudo haber originado, una vulneración, ¿ok? Pero en sí, básicamente pues es lo que el proceso, no es nada del otro mundo, pero sí hay que tomar en cuenta este tipo de premisas para evitar no caer en una inadmisibilidad y que se haya perdido el tiempo precioso y valioso para solicitar este mecanismo. Pero la pregunta es, el escrito de solicitud de revisión, ¿a dónde yo lo llevo? Porque hay esa pregunta, digamos, procesal. Ok, ya sabemos que es la Sala Constitucional, pero ¿en dónde? ¿Quién me lo va a recibir? Eso es algo muy importante para el que desconoce, digamos en la práctica, porque entonces después he visto colegas pues que están por el desconocimiento a dónde interpongo yo esta solicitud de revisión, están lastimosamente dando traspié en la ciudad de Caracas para ver quién le dice, porque lamentablemente suele a veces suceder que nadie te dice nada. Y es importante saber, estar claro a dónde es quien me recibe el escrito de la solicitud, ¿ok? Con respecto a la interrogante a dónde yo voy a interponer mi solicitud de revisión constitucional, atento con este pequeño, modesto tip, pero es necesario saberlo para que no estén dando tumbos o traspiés, que muchas veces te dan las informaciones correctas, pero otras veces no. Entonces es preferible ya salir de su casa a realizar dicha diligencia con la certeza de a dónde va. Por el momento no ha habido cambio. Bueno, en el momento cuando surja algún cambio, bueno, será publicado, pero por el momento, en los actuales tiempos en que nos encontramos y del presente video, la interposición de la solicitud de revisión constitucional está suscrita a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿qué es a dónde nos debemos dirigir? Vamos a dirigir al Tribunal Supremo de Justicia, allá en Caracas, al final de la famosa avenida Baral, y una vez en el lobby, en la entrada, dirán a dónde se dirige. Bueno, ustedes van a decir que van al juzgado de sustanciación de la Sala Constitucional, donde ustedes van a interponer un recurso de revisión constitucional. Entonces, bueno, le darán el pase y ustedes se dirigen. Y allá en el juzgado de sustanciación hay una oficina de recepción de documentos, que operaría así como las oficinas de recepción de cualquier otro tribunal del país. Entonces, allí, en ese juzgado de sustanciación, en la oficina de recepción, ustedes consignarán su solicitud de revisión constitucional. Deben recordar, bueno, haciendo un pequeño recuento, que deben tomar en cuenta todas esas causales de inadmisibilidad. Recordar que el escrito debe estar redactado de una manera coherente, lógica, sin enredo, porque bueno, ya el hecho de ser ininteligible será una causal de inadmisión. Recordar que debe estar representado esa persona por un abogado, y que ese abogado a su vez tener un poder, y ese poder a su vez debe estar expresamente escrito allí, que es con la finalidad de asistirlo en una solicitud de revisión constitucional. Es decir, que van a estar haciendo todos los trámites. Debe estar expreso dentro del poder. Ojo con eso. Y bueno, que sea idóneo, pues. Recordar que, bueno, es lo más expedito. Si bien la revisión constitucional va a anular la sentencia, deben recordar que mientras esté el proceso,
de la sentencia definitivamente firme. Recuerden que puede estar definitivamente firme, pero puede estar haciéndose en ese momento el proceso de ejecución. No anula la ejecución continúa, a menos que en el escrito o en la solicitud el recurrente, es decir, el quien solicita dicha revisión, pueda solicitar la suspensión de la ejecución mientras hacen la revisión constitucional, porque, bueno, le vulnera garantías y derechos constitucionales. Entonces es bajo solicitud. Pero si no lo ponen ojo con este otro tip, si no lo ponen en el escrito, la solicitud de la suspensión, pues, de la ejecución de esa sentencia, la sentencia continuará, ¿ok? Y recuerden que es un mecanismo que no es nada del otro mundo. Deben siempre indicar que hay vulneración de derechos constitucionales. No pongan otra naturaleza, porque será inadmitida, pues así de sencillo. Y deben tomar en cuenta estos tips para aquellos que no han o se quieran aventurar en algún momento a realizar una revisión constitucional, pues porque hay una vulneración allí. Y sin más, bueno, espero que esta explicación muy sucinta les haya permitido, bueno, conocer, pues, aspectos generales de este importante mecanismo jurídico, como lo es de la revisión constitucional. Y no queda más que decir que, bueno, me despido con un cordial y gran saludo y a la espera de otro importante encuentro, tanto pedagógico y académico, en que nos podamos encontrar. Sin más, bueno, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.